Y lo había adelantado, vamos a hablar acerca del calendario electoral y las elecciones generales. ¿Estarán, no estarán en riesgo? ¿Se estará cumpliendo el calendario electoral en base a lo planificado? ¿Hay riesgo de las candidaturas en base a algunas acciones judiciales que se han presentado? Varias dudas que se las vamos a ir transmitiendo a nuestra invitada en esta mañana, la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y además analista electoral, Dina Chuquimi, a quien quiero saludar. Dina, un gusto tenerla en Aviala. Milton Guzmán desde Estudios. ¿Cómo está Milton? Muy buenos días a usted y a todos los amigos de Aviala en todo el país. Es una jornada muy fría, no creo solamente para la parte altiplánica, sino también para la parte oriental. De todas formas, un caluroso abrazo. Muchísimas gracias, lo mismo. Y arranquemos. La gente está preocupada ante algunos anuncios de posibilidad de que estén en riesgo las elecciones por varios factores. Uno puede ser el tema económico, que lo daban a conocer, Dina, algunas autoridades de gobierno, y otro estas acciones judiciales que manifestaban que lo que se establece en la Constitución Política del Estado es que las autoridades deban renunciar, las que están ejerciendo cargos en este momento públicos, renunciar a su cargo para poder postularse. Sin embargo, se habla de una sentencia que dejaría esto a un lado, dejaría la Constitución de lado. Entonces, ¿existe o no estos riesgos para las elecciones, Dina? Bueno, a diferencia de otros procesos electorales, esta particular elección que tenemos en este año, y además que es una fecha constitucional, un mandato constitucional, sí tiene esta serie de riesgos que se han presentado desde el inicio de la convocatoria que ha lanzado el Tribunal Supremo Electoral. No hay que recordar y reiterar que hasta hace un mes atrás había como cerca de 20 acciones de defensa, como son las acciones de amparos constitucionales, acciones de cumplimiento, que en alguna medida han bajado en este momento. Hay 2 o 3 pendientes que se tienen, pero que en general se debe resolver vía Tribunal Constitucional, ¿no? Tenemos por ejemplo, la revisión del amparo constitucional del PAMBOL, que todavía el Tribunal Constitucional no ha resuelto, y va a ser yo creo un elemento de, no problemas, sino más bien de reclamo de los dirigentes de PAMBOL, porque el TCP ha previsto con prioridad solucionar o sancionar o sacar su sentencia constitucional sobre el movimiento Tercer Sistema, que se ha habilitado y que ha habilitado a un candidato, y ha dejado de lado esa posibilidad para el PAMBOL en el país. Se tiene que hacer todo en el marco de la igualdad de condiciones para todos. No lo han hecho, ellos están a la espera, me imagino, de lo que se vaya a venir en esa sentencia constitucional. Eso uno, luego el último fin de semana, y lo habíamos advertido también en algún momento, sin embargo, revisando ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se puede indicar que aquellos ciudadanos que en este momento son candidatos y que a la vez también son funcionarios públicos electos, continúen en sus cargos. Si bien la Constitución Política del Estado dice que los funcionarios públicos deben renunciar a sus cargos con 90 días de anticipación, y de pronto el Tribunal Supremo Electoral pareciera ser que no les ha dicho nada. Bueno, no les ha dicho nada evidentemente en virtud de que existe una sentencia constitucional de 2019 que les dice no necesariamente los funcionarios públicos electos deben renunciar. Antes era obligatorio y solamente estaban exentos de este tema el presidente y vicepresidente, que podrían haber estado en campaña como candidatos, ¿no? Entonces, a partir de 2019, y tras lo que doña Norma Pierola reclamara e interpusiera un recurso extraordinario un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el TCP, y el TCP le da la razón para trabajar con ese principio de igualdad, ellos no necesariamente deberían renunciar. Eso es lo que dice la sentencia. Entonces, estos candidatos, y hablamos de 5 candidatos, la mayor parte son alcaldes, hablemos del alcalde de Cochabamba, de El Alto, de Santa Cruz, de los senadores Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz, que se han agarrado de esta jurisprudencia, pero por ética, para evitar el miramiento de la ciudadanía, deberían
no sé si pedir permiso o directamente renunciar a sus cargos y dedicarse a hacer su campaña electoral, porque hay que recordar y reiterar que la campaña electoral es tiempo comprometido de 24 horas, no puede dejar nada suelto. Entonces ya verán ellos si por ética lo hacen. Sin embargo, estos recursos se ha planteado la otra semana, pues también ha sido retirada de manera inmediata. Me imagino que han debido ver esa sentencia jurisprudencial que da una línea de acciones a los candidatos. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, estamos también con el tema de la crisis en el país. Los sueldos se han mantenido congelados, ya la plata no alcanza para ir al mercado, y que creo que es el reclamo de todos, de la mayoría de los bolivianos. No creo que ningún sector esté exento de esa necesidad. Tenemos el problema del diésel y de la gasolina que no se ha podido solucionar. Los choferes se siguen quejando de que tienen que hacer filas y bueno, y es comprensible esa situación de pronto que tienen que hacer filas porque nunca llega la gasolina o el diésel a tiempo. Las amas de casa están en los mercados haciendo fila para 1 o 2 litros de aceite. Es complicada la situación económica y bueno, hay informes inclusive que han alertado en mayor medida de que Bolivia podría ingresar en una falta de alimentos, es decir, en una inseguridad alimentaria, y que el gobierno ha salido a decir que no es así. Esperemos que no sea así y que las cosechas más bien la siembra de invierno tenga lo suficiente diésel como para garantizarnos la cosecha a fin de año. Entonces hay ese tipo de situaciones que están sucediendo. La propaganda electoral de los candidatos y candidatas ha arrancado, sí, pero no estamos viendo una efervescencia que era normal verla en procesos electorales. Este fin de semana estuvieron aquí en La Paz don Andrónico Rodríguez, don Eduardo del Castillo, iniciando de pronto su campaña, ¿no? Su campaña, y esperemos presentación de propuestas. Hay que esperar la presentación de propuestas y bueno, y el ciudadano de a pie, nosotros tenemos también la obligación de revisar esas propuestas y por ahí el 17 de agosto ir con un voto informado por cualquiera de estos 10 candidatos que en este momento están en lo que significa la papeleta electoral. El único pendiente que en este momento se tiene, sí. Dina, haciendo referencia a lo que tú nos dices, el inicio de campañas, ayer se ha conocido, bueno, anoche, la última encuesta, Captura Consulting para 2 medios de comunicación, que ya se ha hecho público, está corriendo por las redes sociales. Se mantiene una tendencia de primer lugar Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga y Andrónico Rodríguez. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es el porcentaje elevado que tienen los indecisos, blancos y nulos, que están cerca del 30%. Tú que has estado, además de participando y llevando adelante otras elecciones y también me imagino analizando otras que se han realizado a lo largo de la historia, ¿alguna vez se había tenido un nivel de indecisos tan alto que esté llegando al 30% en nuestro país? Normalmente el nivel de indecisos estaba por debajo, ¿no? De cerca del 5%, del 10%, pero esta vez el nivel de indecisos es mucho mayor, ¿no? Lo que significa que los candidatos y candidatas tampoco han llegado al 100% de la población, es decir, la preferencia electoral en este momento está todavía mirando, no sé si las actitudes o la campaña electoral de los candidatos que ya están en marcha, están esperando seguramente la propuesta, aquella propuesta que de pronto, yo le digo y le soy sincera, que le dé una salida y una viabilidad al tema económico. Aquel candidato que presente una propuesta creíble y real de pronto respecto a la salida de los bolivianos a la crisis económica, creo que podría ser el candidato que logrará jalar ese voto indeciso de momento que se tiene. El voto indeciso es mucho mayor de pronto al voto positivo que se ha dado a los candidatos. Ahí lo vemos, ahí me lo ponen en pantallas a don Samuel Doria Medina como candidato, está repuntando, digamos, en esta encuesta. Luego le sigue don Jorge Tuto Quiroga y posteriormente don Andrónico Rodríguez. Ahora le digo el análisis que yo tengo. Estos 3 candidatos van a apuntar, uno seguramente, o todos en realidad, a llegar al primer lugar, ¿no?
y luego el otro reto va a ser llegar al segundo lugar. ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos van a pasar el umbral para elegirse o elegirse como presidente y vicepresidente, así en la primera vuelta. Entonces, lo que significa que va a haber una segunda vuelta, no entre el primer y segundo candidato. El primer candidato posiblemente no pase el umbral del 40%, lo que significa que tendrá que irse con el segundo, que tendrá que tener una votación menor al 40%. No se sabe en este momento, pero yo le digo ahí, viendo esta encuesta que ha presentado esta empresa, pues ahí estarán pugnando los primeros tres para irse a la segunda vuelta, porque en la primera vuelta no van a ganar. Ahora, este nivel de indecisos también tendrá que ver con este voto duro que siempre se ha dado a conocer, tenía en determinado momento, se decía el MAS, pero bueno, ahora el MAS tiene 1.4%, el voto duro había sido del expresidente Evo Morales, entonces, ¿habrá también relación con esta situación del expresidente y el no encontrarlo en la papeleta electoral? Definitivamente no hay que recordar y reiterar que el movimiento al socialismo en la última elección ha tenido 55% de la preferencia electoral del voto ciudadano. Con la división interna que ha sufrido el MAS en este momento, ¿dónde se ha ido ese 55%? ¿Se ha ido a alguno de los candidatos que lo vemos en la papeleta electoral? Sí, pero el voto duro se ha quedado a la espera de alguna situación que vaya a suceder, no sé qué es lo que podría pasar de aquí hasta el día de las elecciones, para tomar una decisión. Entonces, en este momento, ese voto duro del movimiento al socialismo y que todavía lo apoya don Evo Morales, está ahí a la espera de a ver qué sucede hasta el próximo 17 de agosto, siendo que don Evo Morales no va como candidato a la presidencia. Eso prácticamente ya se ha indicado, inclusive por el hecho de que ya las papeletas electorales a partir de esta jornada pues van a pasar a ser impresas, ¿no? Por la empresa que tiene que imprimir más de 7.500.000, ha dicho el doctor Oscar Hassenteufel, de ciudadanos que estamos habilitados en el padrón electoral. Entonces, en este momento, ese voto duro de pronto está a la espera de lo que pueda suceder hasta el próximo 17 de agosto. Y de verdad, este proceso electoral nos ha dado tantos sobresaltos que cualquier cosa pueda pasar. Lo que nosotros queremos que pase es que lleguemos a las elecciones el 17 de agosto y elijamos a cualquiera de estos candidatos que se encuentran en la papeleta electoral. De momento, por ejemplo, en lo que vemos en la encuesta, el caso del NPG está todavía sin fotografía, no lo han tomado en cuenta don Jaime Dunn, que aparentemente es uno de los candidatos que se consolidará candidato oficial del NPG en estos días con alguna preferencia, pero no aparece todavía en las encuestas. Hay que esperar unos días más para ver qué es lo que sucede y si no lo siguen observando a don Jaime Dunn, ¿no? Porque ha sido una observación que no correspondía hacer, y yo lo digo aquí en público. El Tribunal Supremo Electoral ha actuado de manera ultrapetita, ¿no? Es decir, al margen de lo que la norma pide. ¿Por qué? Porque la Constitución y el reglamento correspondiente le pide al candidato cumpla con determinados requisitos, y aparentemente don Jaime Dunn y algunos otros candidatos pues han cumplido con los requisitos, y lo que ameritaba era su habilitación, situación que no ha sucedido todavía. Será que en estos días la sala plena se reúne y verá, pero lo que yo observo es el hecho de que la sala plena ha actuado al margen de la norma, solicitando otros certificados, situación que no ha sido la misma para los otros candidatos. Claro, y hay algunas personas que van generando muchas dudas y susceptibilidad ante estos temas que va generando el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, y si ingresa el señor Jaime Dunn, bueno, le terminará restando, me imagino, porcentajes a Samuel, a Tuto y a Manfred Reyes Villa, que es la línea
que maneja más o menos el señor Jaime Dun. Sin embargo, ya la situación se va aclarando. Ahora, ya hemos realizado el cumplimiento de varias actividades. Mañana comienza el mes de julio, estamos a 49, 50 días de la elección general. ¿Qué actividades más se vienen? ¿Nos puedes hacer un resumen muy cortito de qué se ha cumplido y qué se viene? Porque hay actividades importantes, jurados electorales, sorteos y muchos temas fundamentales para la elección de agosto. En este momento, esencialmente, lo que se ha sucedido es el lanzamiento de la propaganda electoral. En breve veremos también la propaganda electoral en medios de comunicación con 45 días de anticipación, dice la norma. Luego también ya se viene la consolidación del padrón electoral. Hay que recordar y reiterar que evidentemente hubo un empadronamiento, ahora se consolida para encontrar el número exacto de cuántos ciudadanos vamos a ir a votar. Ese es un trabajo interno que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Luego también se viene lo que implica el sorteo de jurados, que se lo hace a una semana, a un poco más de unas semanas, el sorteo de jurados electorales, y luego el despliegue logístico de los funcionarios electorales en todo el país. Y hay que acordarse también que van a existir ciudadanos que van a ser contratados para aplicar por primera vez y por ley ese sistema de transmisión rápida de la información, es decir, de las actas en la jornada electoral, y para eso también se necesita un despliegue en todo el país. Entonces, en este momento yo asumo que el Tribunal Supremo Electoral está en lo que significa todo el operativo logístico que van a tener. Bueno, el trabajo ya se está realizando, solamente resta cumplir con el calendario electoral, que los candidatos y candidatas no incurran en errores, ojalá que no incurran en errores que están también en la ley electoral, como es el hecho de la difusión personal de las encuestas. No deberían hacerlo, ojalá no incurran en delitos electorales, porque a veces por la efervescencia del momento se olvidan que existen normas, ¿no?, procedimentales, normas que están rigiendo este proceso electoral. Entonces, lo que resta en este momento es esperar esos 50 días, es verlos a los candidatos en las calles, y bueno, el Tribunal Supremo Electoral también tiene que ver lo que implica el voto de los bolivianos en el exterior, que es un voto que sobrepasa los 300,000 ciudadanos que tienen el derecho político de elegir al presidente y vicepresidenta, puede ser hombre o mujer. Entonces, eso también está corriendo con sus tiempos, es un poco más complicado, porque también la parte logística tiene que ser contratada en cada uno de estos países. Hasta el momento todavía no ha habido un informe oficial del Tribunal Supremo Electoral de en qué países exactamente va a ser las elecciones, porque en la última elección del 2020 ha realizado en 5 países, en la anterior en 33 países. Bueno, y ahora deberían asegurar en qué países se va a llevar adelante las elecciones. Tal vez lo han dado la información, pero no ha sido tan difundida. Dina, entonces valdría la pena que hagan esa aclaración. Dina, ahora la confiabilidad del padrón electoral, y ya para ir cerrando la entrevista, el 2020 se consolidó en 7.3 más o menos la habilitación de votantes en nuestro país, 301,000 y un poco más de votantes en el exterior. Se calcula que para esta elección va a subir a 7.5, 7.9 la cantidad de votantes. ¿Existe confiabilidad en este momento en el padrón electoral biométrico que tiene el país? Tiene que existir, Milton, en el entendido de que es este es el único elemento que valida a los ciudadanos para ejercer su derecho político. Ahora lo que sí, los vocales también han anunciado que va a haber una apertura para que el ciudadano vaya, se le explique cómo se está trabajando en lo que respecta al padrón electoral. El padrón electoral no puede ser tocado desde el día de su inicio. Hablamos del año 2009 y hasta ahora ya tiene cerca de más de 15 años. Sin embargo, no se ha podido tocar ese padrón electoral. ¿Por qué? Porque han faltado, por un lado, recursos, por el otro lado ha faltado tiempo seguramente, y las auditorías electorales se las hacen después de los procesos electorales, por un lado, y por el otro lado, en este momento los partidos políticos tienen que preocuparse de ese tema, en el entendido que ese padrón electoral les podría dar la victoria. Ahora, lo que se ha anunciado en cuanto al padrón electoral es que se va a dar a los miembros,
a los partidos políticos, no a los miembros, a los partidos políticos el número de votantes por mesa. No se les podría dar el nombre y apellido, número de carnet de los votantes en todo el país, y ese ha sido un eterno conflicto entre el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos. Los partidos políticos van a tener la posibilidad de saber cuántos ciudadanos votan en una mesa en cualquier parte del país, pero no podrán saber los nombres. El único que puede saber los nombres, manejar los nombres de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, van a ser los miembros del jurado electoral, ¿no? Quienes en la jornada electoral se constituyen en la máxima autoridad. Sobre ese tema, y para complementar nada más, hay muchas organizaciones que se están creando, ciudadanos que se están agrupando para, dicen ellos, realizar un control del voto. Seguramente van a estar en cada uno de los recintos electorales. ¿Cómo se trabaja esto? Y además, complementando a esto, ya desde el Ministerio de Relaciones Exteriores la pasada semana se ha alertado al panorama internacional, al mundo, a través de la participación de la ministra de Relaciones Exteriores, Zelinda Sosa, en una intervención en la Organización de Estados Americanos, de un riesgo para la elección, y además ha pedido que nuevamente estén presentes en las elecciones en nuestro país. ¿Cómo ves este tema? Primero, el tema de la ciudadanía que se comienza a organizar para, dicen ellos, hacer respetar el voto, cuál será el mecanismo, y también si es positivo que nuevamente la OEA, que en determinado momento ha generado con un informe un problema muy grande el año 2019, que al final nunca terminó sustentando ni demostrando ese supuesto fraude que existió en las elecciones, esté nuevamente en estas elecciones participando, Dina. Bueno, hay contradicciones en las que ha ingresado la señora ministra y hay que ser sinceros con el país. El único que tiene la potestad de hacer invitaciones para que vengan otros organismos de otros países a ver nuestro proceso electoral es el Tribunal Supremo Electoral, y tiene su mandato legal en la Ley 026, que habla de los observadores electorales. No es decir, vengan ustedes a Bolivia y vean nuestra elección. No me parece correcto, ya que el Tribunal Supremo Electoral tiene esa competencia, y el Tribunal Supremo Electoral está, me imagino, mandando ya las invitaciones correspondientes a sus pares en el país, y hay un grupo especializado que viene a Bolivia de parte de como invitados del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, si el Estado como Estado, desde el Ejecutivo, hace las invitaciones, no sé si el Tribunal Supremo Electoral les va a otorgar las credenciales o la autorización para hacer esta observación electoral, en el entendido de que estas autoridades, los pares del órgano electoral en todo el país, en todo el mundo, si usted quiere, en América Latina, en Europa o en cualquier parte, tienen la autorización oficial del Tribunal Supremo Electoral para hacer observación. Entonces, no sé, creo que ha sido desacertada la posición que ha vertido la señora ministra de Relaciones Exteriores ante la OEA. La OEA, que en 2019 nos ha generado, bueno, así ha generado prácticamente ese impulso para que los bolivianos vayamos a una crisis política de grandes magnitudes. Entonces, creo que la OEA inclusive está siendo invitada por el Tribunal Supremo Electoral como observadora, ¿no?, del proceso electoral. Entonces no había, creo, la necesidad de hacerlo en un evento internacional de parte del Estado. Está bien, de la señora ministra representa al órgano ejecutivo, y asumo yo que ella estaba pidiendo la observación electoral como órgano ejecutivo, pero aquí la competencia la tiene el Tribunal Supremo Electoral, por un lado. Por el otro lado está también el hecho de que han aparecido como hongos organizaciones de la sociedad civil, que está muy bien, pero las organizaciones de la sociedad civil no podrían hacer observación electoral por sí mismas, en el entendido que también hay un reglamento exclusivo para la observación electoral ciudadana. ¿Se puede hacer observación electoral ciudadana? Sí, pero vía Tribunal Supremo Electoral. O lo otro es que hagan sus organizaciones, que hagan la observación electoral, pero los informes no van a tener mayor repercusiones. Y para que los informes tengan un reconocimiento del Estado vía Tribunal Supremo Electoral, deben ser registrados ante el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y deben cumplir con los reglamentos correspondientes que ha emanado de la Sala Plena para hacer la observación electoral ciudadana. O sea, cualquier ciudadano
puede hacer observación electoral siempre y cuando comunicando al Tribunal Supremo Electoral para qué va a hacer esa observación electoral en la jornada electoral. Entonces, ahí sí cobra legalidad y todos los puntos de vista, todos los informes que ellos vayan generando en la jornada electoral, por supuesto que va a tener reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral. De otra forma, no va a haber un reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, y al no tener un reconocimiento del Tribunal Supremo Electoral, pues no tendrá legalidad, no podrán ellos hacer sus informes, difundirlos o lo que quieran, pero no va a haber una legalidad que le puede dar el órgano competente del Estado, como es el órgano electoral en su conjunto y en todo el país. Seguramente ya vamos a ir conociendo más detalles acerca de estas organizaciones, las autorizadas y las no, para ejercer este tipo de control en la jornada de elecciones. Dina, quiero agradecerle a nombre de Aviala Televisión por estos minutos y bueno, la vamos a invitar para que nos siga brindando detalles de cómo va a ir avanzando el calendario electoral. Seguramente se van a ir presentando todavía muchos temas los cuales van a necesitar alguna aclaración y vamos a estar nosotros invitándola nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Milton, muy buenos días y siempre a sus órdenes para ampliar algunos detalles que a veces quedan en el tintero, en este caso del proceso electoral. Muy buenos días a todas y todos.